Diana, diseñadora industrial, egresada de la Universidad del Bosque, que ha desarrollado proyectos en ergonomía y diseño universal y hace parte del equipo de CoCrea. También nos acompaña Stephanie Díaz. Ella es diseñadora de producto y magíster en ingeniería, es docente e investigadora de la Universidad del Bosque en temas de ergonomía aplicada y diseño universal. Bueno, también nos acompaña Juan Sebastián Cárdenas, diseñador industrial de la Universidad del Bosque, experto en review. Ahora sí les vamos a contar un poquito más qué es esto de CoCrea y por qué estamos hoy haciendo esta charla. Entonces, no sé si ustedes nos conocen, CoCrea es una marca de innovación. La empresa madre que nace de CoCrea se llama Eurodent, que distribuye productos y servicios en el área de la salud, específicamente en el área de odontología. Hace ya más de alrededor de 3 años nace CoCrea como una marca de innovación que se dedica a distribuir escáneres e impresoras en varios sectores de la industria, específicamente para el diseño, en la ingeniería, el sector automotor, la joyería, entre otras industrias. Somos un equipo interdisciplinario de diseñadoras, periodistas, arquitectas, economistas, ingenieros y otras profesiones que buscan entonces ayudar a transformar y acelerar las formas de crear con la tecnología y materializar las ideas a partir de fabricación aditiva. Ahora sí, pues entonces les quería contar brevemente que tenemos otras charlas y también le voy a dar paso a Natalia. Pero bueno, si no saben qué es CoCrea 3D Academy, es una iniciativa que busca difundir las distintas, digamos, conocimientos, aplicaciones en todas las áreas de la industria, en este caso arte, diseño, medicina, y otros sectores en los que traemos expertos académicos que nos cuenten cómo están aplicando las tecnologías 3D y cómo están haciendo investigaciones y otros proyectos a partir de escáneres e impresoras. Tenemos las charlas todas colgadas en nuestro canal de YouTube. De hecho, esta charla va a quedar colgada para que después puedan repasarla. Entonces, bueno, tenemos una charla a finales de julio para que se conecte, uso de escáneres 3D de metrología en el sector de automotor, metalmecánica y plásticos, para que estén súper atentos de esa charla y puedan inscribirse en el formulario. Les vamos a dejar aquí en el chat el formulario. Bueno, sin más preámbulos, entonces le doy la palabra a Natalia para que ella nos haga una primera introducción sobre las aplicaciones de estos escáneres en el diseño y ya después venimos con el plato, digamos, principal, que es Stephanie Ruiz con Juan Sebastián, perdón. Listo, entonces adelante Natalia, gracias a todos por estar conectados hoy. Hola, buenos días a todos. Bueno, como les comentaba Ana, yo soy diseñadora industrial. Les voy a contar un poco sobre algunos conceptos básicos que necesitamos para entender cómo esta charla en el mundo 3D, en la ergonomía 3D. Entonces, bueno, vamos a empezar con el diseño en el mundo 3D. Como todos sabemos, el diseño de producto ya está en el mundo digital. Muchos ya hacemos modelado 3D, prototipado, realidad virtual y hasta más. Entonces, esto nos permite llevar a diferentes áreas del diseño a este sector y tomar unas decisiones mucho más acertadas en tiempos cortos, con un ahorro de recursos, ya sea como en prototipado, en materias primas y demás. Todo esto nos permite lograr con la tecnología crear, analizar, optimizar y realizar cambios en el diseño de productos y servicios con herramientas para producirlas de forma más eficaz de manera digital. ¿Cómo podemos llegar al desarrollo de productos ergonómicos gracias a la manufactura digital? Todo esto se logra con un ecosistema 3D. ¿Pero qué es esto? En este caso, les voy a mostrar un ejemplo para que lo entendamos un poco mejor. Entonces, podemos ver aquí que empieza con un escaneo 3D. Lo que hace es que escaneamos una parte del cuerpo, en este caso un miembro superior, una mano. Lo llevamos a la digitalización para poder realizar un diseño. En este caso, diseñamos sobre el mismo escaneo
para finalmente poder materializar una férula con impresión 3D. Entonces, todo este proceso desde la parte del escaneo nos ayuda a generar productos mucho más ergonómicos o que se adapten mejor al ser humano. Entonces, ahora sí vamos a empezar con los conceptos. Bueno, empezando, ¿qué es la ergonomía 3D? La ergonomía 3D es adaptar las posibilidades del ser gracias a la comprensión y análisis de comportamientos musculoesqueléticos, biomecánicos o biométricos al incorporar la tecnología. Esto nos permite crear un análisis objetivo y preciso en fases de diseño y movimiento articular con factores clave como pueden ser la fuerza, la repetitividad, los tiempos de exposición, posturas o tiempos de recuperación, y para poderlo como adecuar a las exigencias físicas que requieren los usuarios y según sus capacidades. También podemos realizar simulación de posturas y movimientos 3D con mayor exactitud para tener unas evaluaciones específicas y así garantizar unas condiciones de trabajo más saludables y eficientes. Y finalmente podemos realizar validaciones ergonómicas de productos y puestos de trabajo para realizar un diseño o rediseño de los mismos y así también prevenir tipos de trastornos. Entonces, para empezar más a fondo esta charla en el mundo 3D, tenemos que saber qué es un escáner 3D. Es un dispositivo que emite una luz LED que analiza un objeto y crea una nube de puntos con una información geométrica. Eso es lo que lo diferencia de una cámara. Una cámara toma únicamente información de color. En este caso, el escáner con esta luz lo que hace es que obtiene una información geométrica y lo extrapola en una nube para que podamos tener una malla 3D. Tenemos diferentes tipos de escáneres. Pueden ser escáneres de mesa o escáneres portátiles. En este caso es un escáner de mesa que se usa más que todo, digamos, cuando uno tiene un molde. Es mucho más preciso utilizar un escáner de mesa porque da unos detalles más finos y se adecua mejor para objetos pequeños y medianos. En este caso tenemos un molde de un muñón para una prótesis y aquí tenemos uno de un dedo también para hacer una prótesis. Como les contaba, el otro escáner es el escáner portátil, que nos da un rango de escaneo mucho más amplio, es mucho más versátil, ya que nos permite como escanear diferentes partes en diferentes entornos. Aquí tenemos un ejemplo de un escaneo facial para modelos digitales o de un brazo también puede ser. Igual también podemos tener escaneos de cuerpo completo. Les voy a comentar, les voy a mostrar algunos casos de éxito que hemos tenido con los escáneres dentro del campo de la ergonomía. Vamos a empezar con este que es de calzado, en el cual se escanearon más de 100 pares de plantas de pies únicamente de mujeres, porque esta empresa se dio cuenta de que los zapatos deportivos están desarrollados bajo las formas masculinas. Entonces, ellos, bueno, escanearon toda esta cantidad de pies e hicieron diferentes análisis de peso, de soporte y pruebas de desgaste para así desarrollar finalmente la suela. Algunas partes las imprimieron pues con impresión 3D, las desarrollaron así y desarrollaron este calzado. Tenemos otro ejemplo que es el desarrollo de una copa de talón para el tratamiento del dolor plantar. Entonces, esta parte es terapéutica, pero a la vez tiene que ser obviamente ergonómica para poder desarrollar una base que se ajuste exactamente a la necesidad del paciente, a la copa del pie y sea personalizada. Tenemos otro caso que es de prótesis 3D. En este caso, se encierra leona. Lo que se hace es que se escanea directamente la extremidad que ha sido amputada. Después de este escaneo, se hace con un escaneo que es portátil. Se empieza a desarrollar directamente el socket en el software para que se adecue exactamente a las necesidades de cada paciente, porque pues cada prótesis es distinta y se acomode mucho mejor a él. Tenemos también esta de prótesis facial. Esta mujer tenía un tumor muy agresivo en su cara y lo que se hizo es que se escaneó la cara. Después en el software se hizo la simetría facial para así poder diseñarle la prótesis. Se imprimió en 3D para poder después hacerla en silicona para hacer la inyección.
Este otro caso también es de prótesis mecánicas, entonces era para un deportista de alto impacto. Lo que se hizo es que se le escaneó la otra pierna para poderle desarrollar esta prótesis mecánica y también desarrollarle la cubierta para que ésta sea mucho más estética y se adecue mejor a sus necesidades. Tenemos otro caso de férula 3D, en este caso es una férula canina, en este caso se escaneó el miembro posterior, la patica posterior acá del perro directamente, porque pues como pudieron ver también se puede escanear, más bien es el molde en yeso, en este caso lo hicimos con un escáner portátil, desarrollamos la férula y así ya se puede adecuar directamente a la patica del perro. Y por último, les voy a mostrar algunos testimonios que hemos tenido ya aquí en casos reales con diferentes empresas nacionales que han integrado los escáneres 3D en diferentes sectores. Entonces tenemos a Ricardo, que es de la Universidad Javeriana, tenemos a Tatiana Encapié, que es de prótesis animales, y finalmente tenemos Exclusive Edge, que son prótesis y creación de dispositivos como auriculares. En este caso, él nos está contando que decidieron integrar el escáner 3D en la parte del sector de diseño industrial para poder integrarlo en el desarrollo de productos, para hacer análisis de cuerpos físicos, de prototipado, de ingeniería inversa, también lo están integrando en esta área, y poder así como facilitar todos estos procesos de diseño para los estudiantes. También lo llevaron como a otras áreas del diseño, como puede ser el desarrollo de prótesis, el mobiliario, el modelado 3D, el desarrollo de videojuegos, de animación, y sacarle como todo el provecho que tiene un escaneador 3D en el área de diseño. Tenemos aquí a Tatiana Encapié, que es una bioingeniera, también de la Universidad del Bosque. Lo que ella hace es que escanea directamente el yeso que sacan, o sea, del muñón, de la parte afectada del perrito, lo escanea, hace las tomas y así después empieza a crear el modelo 3D del muñón directamente en el software. Entonces, este dispositivo ha sido muy útil en este campo del prototipado y la creación de prótesis y órtesis 3D, porque necesita como adecuarse a diferentes capacidades que son especiales de cada animal, soportar diferentes estudios como de fuerza, de flexibilidad, de durabilidad. Y por último está el Exclusive Ears, que es un biomédico que integró este escáner para poder optimizar como todos los procesos, los ha cortado totalmente, digamos que para desarrollar este tipo de artefactos, él tiene que hacer diferentes fases de prototipado sobre paciente. Entonces, él ha disminuido como tipo 10 sesiones a 2. Y también es un proceso mucho más cómodo para el paciente, por lo que ellos hacen es que escanean la oreja y ahí ya empiezan a diseñar y ya crean el prototipo en lugar de hacer la inyección con silicona, que es mucho más incómodo. Listo, muchas gracias. Ahora le doy paso a Stephanie para que ella nos cuente todo sobre su proyecto de modelado y de ergonomía 3D. Listo, vale, gracias Natalia. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Listo, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, ahí la estamos viendo. Si quieres la puedes poner en formato pantalla completa
Vale. Espérame. Ahí. ¿Listo? Listo, perfecto. Sí, ahí la Bueno, listo. Bueno, pues bienvenidos a todos. Primero, gracias por la invitación que nos hace CoCrea. Como lo mencionó Ana, bueno, mi nombre es Stephanie Ruiz. Yo soy ingeniera de diseño de producto y trabajo hace ya 3 años en ergonomía en la Universidad El Bosque. Y hoy les voy a presentar un proyecto de investigación que llevamos trabajando casi un año. Nosotros utilizamos el escáner más que para el producto final. eh, lo usamos más para hacer modelos humanos digitales, en este caso de manos. Entonces, pues hoy les vamos a contar cómo lo hicimos, o sea, desde el contexto, por qué estamos haciendo este proyecto y al final, pues como digamos que algunos de los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Todavía no hemos acabado el proyecto, pero estamos como ya nos quedan casi 5 o 6 meses para acabar el proyecto. Entonces, vamos a hablar, sí, de modelos humanos digitales para la validación ergonómica. Entonces, como punto inicial, pues se sabe que en los procesos de diseño la disponibilidad de información y validación es pues uno de los factores más importantes que determina como el éxito de un producto, debido a que brinda la posibilidad de controlar esas variables inherentes al diseño. En el caso de ergonomía, la información que necesitábamos saber era comprobar esas dimensiones, algunos movimientos, algunos ángulos de agarre del producto. Y nos encontramos como con un problema, sobre todo dando clases en el inicio de la pandemia, es que sí que es verdad que cuando hacemos validación hacemos prototipos físicos, pero también se necesita o necesitábamos en ese momento hacer una validación digital. Entonces, ¿qué hacían pues los estudiantes? Como lo pueden ver en la imagen del lado izquierdo, pues lo que hacían los estudiantes es que descargaban como una imagen de una mano y en Photoshop hacían como digamos que el montaje, o también buscaban en algunas bibliotecas 3D como manos en 3D, pero ellos lo ajustaban y decían, listo, ya, hay una validación de ergonomía, pero lo cierto es que no teníamos constancia de que estaba escalado correctamente, de que sí se lograban visualizar los ángulos de acá. Entonces, empezamos a buscar si existían modelos humanos digitales, sobre todo en manos. Existen software, está Delmia, está Make Human, donde sí hay modelos humanos digitales, pero no hay como tanto detalle de las manos. Bueno, Delmia también es bastante costoso, no teníamos como acceso al software como tal. Entonces, bueno, empezamos a preguntarnos si podíamos encontrar o hacer esos modelos humanos digitales de manos. Entonces, bueno, ¿y por qué manos? Bueno, primero porque muchas de los productos que se hacían, pues se necesitaba de agarre, y la manera en cómo se interactúa con muchos de los productos es con las manos y bueno, también cuando se diseña guantes, bueno, y otros elementos manuales. Entonces, bueno, empezamos a hacer esa búsqueda. Este es digamos que un proyecto inicial. Lo hizo una estudiante en ese momento, ahora ya es diseñadora industrial, que se llama Daniela Valencia. Ella empezó a tomar fotos, tomó 50 fotos para pues hacer fotogrametría, pero pues no logró crear como un volumen de la mano, como lo pueden ver en la imagen del lado derecho. También intentó hacer pues como modelos con yeso escayola y también hacer como pues como una modelación a partir de ese modelo y tampoco lográbamos, pues no lograba ella en ese momento como tener digamos que un modelo humano digital de una mano muy preciso. Entonces, en ese momento, pues empezamos a buscar más, pues como más alternativas y en la universidad, un segundo, por favor. Bueno, voy a prender acá la cámara que me están pidiendo. Listo, creo que ahí ya. Bueno, entonces en la universidad encontramos, pues ya, la universidad compra el escáner, este precisamente,
Y ya empezamos a plantearnos que, bueno, los avances en la tecnología de escaneo 3D pues tienen la capacidad de capturar el cuerpo humano. Entonces empezamos ahora sí haciendo pruebas escaneando estas manos. ¿Listo? Entonces les voy a contar como todo el proceso. Nos demoramos casi un mes entendiendo cómo usarlo, viendo como esas variables que tenemos que tener en cuenta a la hora de escanear. ¿Listo? Entonces, lo primero era, bueno, el tema de la luz, ¿sí? No, nosotros cuando escaneamos, entramos a la oficina y cerramos como todas pues las cortinas, pues cerramos puertas y todo, no porque se necesite pues como oscuridad, sino que se necesita como el control de la luz. Lo segundo es que no solamente escaneábamos la mano, sino también la muñeca y hasta el codo. ¿Y por qué el codo? Porque muchos de los movimientos que se hacían pues con la mano también vienen desde la parte pues del codo. Entonces teníamos que escanear mano, muñeca, pues el antebrazo y hasta el codo. Entonces, bajo ese parámetro, pues llegó y nuestro primer problema a la hora de escanear, que era cómo posicionar al usuario, porque pues las personas a la hora de escanear pues tenían que quedarse totalmente quietas, no podían temblar porque si no el escaneo pues quedaba mal. Entonces teníamos 3 minutos máximo para escanear esa parte del cuerpo y hacerlo lo más rápido posible. Entonces, lo que hicimos fue buscar la manera de poner el codo sobre una superficie que se pueda escanear absolutamente toda esa parte, o sea, tener la mayor cantidad de información. Entonces hicimos como algunas pruebas con algunos instrumentos. Entonces, en este caso, pues que esta especie como de cuadrado nos funcionaba para aquellas personas que tiemblan mucho, pero también encontramos que sí podíamos poner como un trípode y encima del trípode pues esa como una especie como de almohada para sostener el brazo. Lo que sí tenemos que contabilizar el tiempo, que no pasarnos más de 3 minutos aproximadamente debido pues a los temblores. Entonces en esto nos demoramos casi un mes verificando, primero aprendiendo, ¿sí? Porque pues las personas que ya saben escanear pues lo hacen muy rápido, pero lo cierto es que sí necesitas como aprender cómo usarlo, o sea, no es algo que aprendas de un día para otro, la verdad sí tienes que intentar encontrar la manera de sostener el escáner. En nuestro caso el escáner que nosotros tenemos pues tiene cable, entonces eso implica pues situar muy bien a la persona para poder dar como toda pues rodear a la persona y escanearlo de manera adecuada. Entonces, bueno, ese fue como el proceso. Como ya lo mencioné, nos demoramos casi un mes. Escaneamos 164 pares de manos. ¿Por qué? Porque, bueno, fue el tamaño de la muestra. Queríamos tener pues como una muestra grande y pues la población era, bueno, de estudiantes hasta los 25 años aproximadamente, hombres y mujeres. Entonces, dentro de toda esta muestra, pues nos aseguramos que hubiesen diferentes tamaños de manos, percentil 5, 50 y 95, tomando diferentes pues, referencias, datos antropométricos. Bueno, entonces, al final, si comparamos con lo que habíamos obtenido antes, sí, esto no nos funcionaba pues para hacer validación ergonómica, esto tampoco. Ya con el escáner, pues sí, esto sí ya nos funcionaba. Entonces, ya en ese momento ya habíamos escaneado pues algunas manos, pero queríamos pues agregarle un poco más al proyecto, y lo que decidimos es que ya con estos modelos humanos digitales pues queríamos darle movimiento. Y para ello escogimos 12 posiciones para darle pues como diferente movimiento, pero no queríamos escanear las posiciones. ¿Por qué? Porque en el momento, o sea, por ejemplo, si escaneamos la mano muy cerrada, los dedos se pegan. O sea, cuando tú ya tienes la imagen, salen los dedos pegados y no se puede interactuar bien con la mano. Entonces, para eso, pues decidimos riguearlas, es decir, darles un movimiento, esas manos estáticas, que es lo que les va a explicar Juan Sebastián Cárdenas más adelante. Hay algo que sí queremos, que ayer lo analizábamos incluso con Juan Sebastián, que el hecho de poder escanearlas nos permite no solamente obtenerlas, sino lograr tener
diferentes tipos de manos. Si ven como la proporción cambia, uno piensa que todas las manos son iguales, pero realmente todas tienen unas medidas, unas proporciones muy distintas. Miren que acá los dedos son más cortos, acá son más, pues, más largos, y eso nos da la posibilidad de tener pues como un estudio más robusto, una respuesta más robusta a la hora de hacer esa validación. Entonces, como les contaba, entonces lo que decidimos fue pasar de un escaneo 3D y empezar a riggearlas, darles un rig. Un rigging que es un proceso por el cual se crean controladores digitales en los modelos 3D. En estos casos, en el caso de los modelos humanos digitales, se crea como un esqueleto digital y ahí ya les podemos dar ese movimiento. Entonces, pues le doy la palabra a Juan Sebastián, que es el que va a contarles cómo se hizo todo ese proceso del rig. Juan, ¿estás por acá? Sí, hola, buenos días, ¿me oye? Sí, te escuchamos. Gracias, Stephanie. Sí, adelante con tu... Listo, bueno, muy buenos días para todos. Igualmente agradecer la invitación. Y bueno, voy a compartir pantalla porque voy a hacer una explicación un poco más dinámica de cómo obtuvimos los resultados que estamos teniendo en estos momentos. Entonces, pues voy a compartir toda mi pantalla porque necesito pasar entre archivo y archivo. Entonces, por favor, me confirman si están viendo. Sí, sí estamos bien. Listo, perfecto. Entonces, siguiendo la línea de Stephanie, la línea de la conversación, sí, efectivamente, este proyecto lo llevamos trabajando entre un año y medio, y bueno, ha pasado por distintas fases. Entonces, ¿qué es lo que queríamos lograr en un principio? ¿Y qué es el objetivo que ahorita estamos, digamos, que obteniendo este resultado? Es utilizar el rigging como un mecanismo para, como bien lo decía Stephanie, para poder darle movimiento a estas manos digitales. Entonces, les voy a mostrar cómo fue en un principio. Si ven aquí, las manos que ven aquí son pues de estudiantes. Esta creo que es mi mano, digamos, haciendo una pose para tener como referencia. Entonces empezamos pues como obteniendo referencias de cómo debería verse esa postura y tratar de simularla o de imitarla lo más precisa posible. Entonces, en un principio, pues como lo decía Stephanie, que es un rigging, es un esqueleto digital en el que se vincula la malla que se obtiene de hacer el escáner 3D, y gracias a estos controladores o huesos, como lo llama Blender, que bueno, en este caso estamos utilizando Blender por distintas decisiones que se tomaron, que más adelante les explicaré el por qué Blender. Entonces, la primera fase fue pues efectivamente darle un controlador a cada dedo y a la muñeca, ¿sí? Que es como lo básico que necesitamos para poder posar una mano. Entonces, bueno, empezamos con este tipo de resultados en el que efectivamente podíamos mover los dedos de esta mano digital, obtenía gracias a un escáner, y logramos darle los respectivos límites articulares que comprenden, porque pues uno de los objetivos también de este proyecto es que las validaciones ergonómicas y antropométricas deben ser lo más fieles posibles, y para ello pues debemos asignarle unos límites articulares a los dedos para que poder simular de mejor manera las posturas que vamos a realizar. Entonces, en un principio pues se realizó este rigging de manera manual, porque ya más adelante les mostraré cómo, con ayuda de plugins que desarrolla la comunidad de Blender, que es una comunidad bastante amplia, bastante grande, que nos aprovechamos de esa ventaja que tiene ser un software de libre uso, que el código está abierto, es un software de código abierto, y la comunidad amante a la animación y al rigging realizan distintos plugins, distintos complementos para hacer mucho más fácil
estas labores. Digamos que en la industria de la animación se utiliza mucho, pero pues nosotros lo estamos abarcando en el campo del diseño industrial. Entonces, si aquí vemos, si alcanzan a ver que hay unos límites articulares en los dedos, y pues lo que queremos simular, digamos, son estas posturas, una postura de extensión de todos los dedos o agarres de pinza, que son, digamos, las posturas que decidimos aplicar. Entonces aquí podemos ver cómo en un principio estábamos tratando de simular estas posturas. Entonces digamos que esto fue un acercamiento primerizo a lo que queremos lograr. Entonces esto era una primera fase de lo que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta luego? Les voy a mostrar. ¿Qué nos dimos cuenta luego? Ya están viendo este nuevo prototipo digital de rigging, que pues nos dimos cuenta que ya existía gente trabajando en esto de manera, digamos, que lo que les decía, para la industria de la animación. Entonces, ¿cómo podemos transpolar ese conocimiento y esos avances en esa industria y meterla en el campo del diseño industrial? Entonces, utilizamos un plugin llamado Rigify, el cual nos brinda ya digamos que un esqueleto predeterminado en el que nosotros podemos asignarle controladores y que también sea mucho más intuitivo a la hora de utilizarlo, porque pues uno de los alcances de este proyecto es que toda la comunidad académica pueda utilizarlo sin ningún problema y pueda hacer sus validaciones antropométricas y ergonómicas de acuerdo a sus proyectos que tengan en mente. Entonces, si ven aquí, ven más o menos cómo se realiza un esqueleto digital, que son las bases del rigging, y ya obteniendo este esqueleto y haberlo, digamos que ubicado de acuerdo a cómo se realizó el escáner, ¿sí? Porque no todos, lo que comentaba Stephanie, no todos los estudiantes o los voluntarios tenían la misma postura, ¿sí? Porque la postura natural de una persona es completamente distinta a la otra, porque pues han sufrido algunas pronto accidentes o tienen unas patologías preexistentes, entonces la postura natural no siempre es la misma al momento de hacer el escáner. Entonces por eso veían en los ejemplos que les mostraba a mi compañera, como no todas las manos son, evidentemente no son iguales. Entonces eso también, digamos que tiene que ver en este proceso de cómo riguearla, cómo le asigno huesos, digamos que es una manera coloquial de decirlo, cómo le asigno yo huesos a esa malla digital para que me logre realizar movimientos muy precisos. Entonces el proceso básicamente es de yo ubico los huesos de la mano, los ubico, los trato de asignar, digamos que de acuerdo a cómo se realizó el escaneo 3D. Y gracias al plugin de Rigify, yo puedo generar un rigging. ¿Sí? Entonces, lo que me genera Rigify son estos controladores que ven aquí seleccionados. Y con estos controladores ya podemos hacer el movimiento de la mano. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente, bueno, tener en cuenta que Blender es un software muy amplio, ¿no? Tiene muchas opciones, tiene muchas herramientas. Entonces, pues una de las herramientas evidentemente es el rigging, que lo pueden ver aquí, que es modo pose, que es lo que utilizan los animadores para hacer sus productos y sus proyectos. Entonces, lo que nosotros utilizamos es estos controladores que me permiten mover los dedos de la mano, mover la muñeca, mover el antebrazo, el codo. Y gracias a estos controladores, pues podemos evidentemente hacer una validación ergonómica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, si se fijan aquí seleccionando los controladores, los de los dedos del meñique, el índice, yo puedo hacer el movimiento. ¿Listo? ¿Cómo se puede hacer ese movimiento? Gracias a los límites articulares que se le asignaron a cada controlador. Lo que les decía, no simplemente es hacer el movimiento y que realmente no se vea
que se asemeje a la realidad, sino que evidentemente estos movimientos tengan unas restricciones, porque pues los movimientos de la mano son bastante específicos, no son, varía también de la población, varía de las patologías que tengan las personas. Entonces, digamos que aquí es el mismo ejemplo que les mostraba en la primera fase, pero utilizando este plugin. Entonces digamos que por ahí va encaminado el objetivo del proyecto. Entonces, si se dan cuenta, tienen sus límites articulares tanto en su rotación como en su extensión y flexión. ¿Sí? Entonces, tenemos esos límites en todos los dedos y pues a su vez sabemos que para manejar un rigging pues se requiere, digamos que se requiere de una cierta práctica y unos ciertos conocimientos para poder tener, digamos que una precisión de la postura. Entonces, pues hemos creado como una idea de hacer una biblioteca de posturas para que en el momento el usuario que vaya a utilizar esta herramienta simplemente pueda utilizar la postura que más se le aproxima al agarre que necesita y tener un punto de partida mucho más preciso para hacer su comprobación digital. Entonces, pues aquí vemos como, para si quieren, ¿no? Oculto aquí, este no, es este. Entonces, oculto los huesos y dejamos los controladores solamente. Y utilizando estos controladores y la biblioteca de posturas, podemos hacer que digamos que esta mano tenga un agarre. Si se dan cuenta aquí, tenemos un agarre pentadigital. Un agarre pentadigital usando un modelo humano digital. Esto que era, digamos que los alcances de este proyecto es que no es inviable hacer un escaneado de manos de una población grande y pues por temas de compilación de malla o que la malla se llega a mezclar, pues digamos que hacer esto por medio de un escáner es bastante complicado. Se requiere de muchas horas, se requiere de mucha práctica, entonces digamos que agilizamos ese proceso de tener muchas posturas disponibles y le damos una variabilidad al proyecto. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí un agarre pentadigital y el usuario puede incluir puede incluir su proyecto, su producto, su prototipo digital, lo puede incluir en este archivo y simplemente revisar si a lo mejor en este caso el diámetro de este tubo, las pulgadas que está utilizando realmente para esta población, que es percentil 50, de pronto es muy angosto, le hace falta más diámetro, le hace falta más pulgadas, entonces puede hacer ya una primera validación de que probablemente su producto o está mal escalado o tiene unas deficiencias en el diseño. Entonces ya puede hacer aquí una validación mucho más precisa sobre si realmente vale la pena hacer un prototipo físico basándose en el prototipo digital que pues dentro del proceso de diseño todos realizamos. ¿Sí? Necesitamos primero hacemos una validación digital, luego una validación ya física con un prototipo de alta o baja fidelidad dependiendo de los alcances del proyecto y realizamos estas validaciones. Entonces, ¿qué nos ayuda esta herramienta? Agilizar ese proceso. ¿Cómo agilizamos el proceso de comprobación antropométrica y ergonómica sin necesidad de hacer un prototipo tangible de alta fidelidad? Entonces podemos utilizar, si bien en este caso pues utilizamos un tubo, podemos utilizar un objeto plano, digamos que un agarre, el típico agarre de pinza que les mostré en un principio, que fue escaneando mi mano, pues aquí logramos una aproximación gracias al rigging y logramos hacer ese mismo agarre utilizando estos controladores. Entonces vamos encaminados a que podamos tener una biblioteca mucho más amplia porque esto está destinado a la comunidad. Entonces
si hay gente de pronto aficionada o apasionada por la animación y por el rigging, pues simplemente nos pueden brindar su biblioteca de posturas y así, digamos, crecer en esta comunidad, crecer para que esto siga un poquito más, como que avance el proyecto, que no sea simplemente las 8 posturas que tenemos proyectadas, sino que esto crezca, ¿sí? Que esto sea macro y podamos, digamos, que darle mucho más alcance, que no sean solo las 8 posturas que pues las escogimos porque son las posturas, digamos, básicas, son los agarres que se suelen utilizar y pues digamos que lo que les decía, esto es un punto de partida para empezar a posar. Entonces aquí yo puedo coger puedo coger el dedo. Espera un momento acá. Aquí. Entonces puedo coger los controladores que me manejan estos dedos y puedo decir que de pronto la circunferencia está muy corta de esta esfera. La esfera está muy pequeña, bueno, un agarre que tenga que ver con una esfera, un agarre similar, pues aquí yo puedo empezar a manipular los dedos y hacer la validación ergonómica, es decir, bueno, según esta postura y este producto digital, yo necesito ajustar distintos componentes para hacer una validación mucho más precisa. Entonces aquí yo puedo extender los dedos, puedo extender ese agarre o puedo acotar mucho más el agarre para que se ajuste al proyecto, al producto que están diseñando. ¿Sí? Entonces simplemente no sería con los dedos, sino con la muñeca. ¿Sí? Con la muñeca también se puede realizar. Con el antebrazo y con el codo. El codo también se puede mover. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos, digamos que no solo asignar la postura que se quedó predefinida en el momento de hacer el escáner, sino que podemos manipularlo de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, podemos hacer esa validación. Y bueno, un poquito para finalizar, ¿qué es lo que queremos lograr? Pues queremos más que todo utilizar este método de escáner 3D más rigging para utilizarlo como un mecanismo de inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser una herramienta de comprobación como un pilar para incentivar el diseño universal. Podemos utilizar esta herramienta como un mecanismo de comprobación y de intervención a población tal vez que tenga movilidad reducida o que haya sufrido de amputaciones traumáticas, como habíamos visto los ejemplos al principio del perro que necesita una órtesis. Bueno, ahí podemos hacer lo mismo con una población mucho más específica, utilizando los percentiles. Podemos utilizar, si queremos, el escáner de una mano con malformación congénita u otras patologías como artritis, artrosis, el síndrome del túnel carpiano. Digamos que todas estas patologías preexistentes podemos utilizarlas para incluirlos en esa población potencial para hacer unos proyectos que los beneficien. Digamos que desde el área académica a veces es un poco complejo obtener esa información, ¿no? Tener esa población, que la población, digamos, que el usuario colabore con el proyecto, que no se sienta incómodo. Bueno, todo ese tipo de variables que surgen a la hora de transformar la vida de una persona. Entonces creemos que desde el área académica podemos incentivar mucho esto y pues ayuda mucho a la accesibilidad entre el aspirante y el profesional del diseño al usuario. Como bien decía Stephanie, hay muchos softwares hay una variedad de softwares que se encargan de esto, de hacer estas validaciones, pero son costosas, realmente las licencias son caras y pues queremos que esto impacte más a la comunidad académica y pues por eso utilizamos una herramienta como Blender. Pues es un software gratuito, tiene una comunidad muy amplia, muy activa y nos pueden ayudar en conjunto a evolucionar este proyecto que puede tener unos alcances muy amplios y pues podemos partir de ahí para hacer un modelo de inclusión basado en el diseño universal
en el diseño desde la ergonomía digital. ¿Listo? Entonces eso por mi parte sería todo. Pues ya sería mi intervención por ahora. ¿Listo? Gracias, Juan Sebastián. Muy interesante tu presentación. Lo que podemos hacer ahora es abrir como una tanda de preguntas para, sobre todo, como dar pie a todos los participantes a que nos cuenten cuáles son sus dudas, cuáles son sus, digamos, inquietudes respecto al uso de tecnologías para hacer procesos de validación ergonómica. Yo quería empezar con una específicamente, si hay alguien que tiene alguna pregunta también, pero yo quería empezar la tanda de preguntas con una específicamente relacionada con, en cuanto a tiempo y optimización de recursos, ¿cuáles son las ventajas de usar el escáner 3D versus el uso de métodos más tradicionales de ergonomía? O sea, en cuanto a tiempo, ¿cuánto se han ahorrado para hacer estas validaciones ergonómicas? Bueno, la herramienta, digamos, está en proceso. Ya estamos, digamos que usando la herramienta para hacer validaciones y sí nos ha ahorrado mucho tiempo. El hecho de escanear, pues nos ahorra el tiempo de modelar como esas manos o de tomar muchas fotos o bueno, de otras herramientas. Entonces sí nos ha ahorrado el tiempo y ya tenemos como una gran cantidad de manos que nos puede como, y tanto femeninas como masculinas, que nos hace, pues nos permite hacer cualquier tipo de validación. Entonces en cuanto como a recursos, bueno, sí, nos ha ahorrado como ese proceso de hacer el tema de modelación de todas las manos posibles. Perfecto. También yo quería preguntar algo más relacionado con lo que decía Juan Sebastián, y es lo siguiente, espera un segundo, abro la pregunta. Si hay alguien que tiene preguntas miremos a ver si en el chat ya hay ya una pregunta, eso me gustaría escuchar. ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje de Blender? ¿Cuánto tiempo llevan como tal utilizando la herramienta? ¿Han buscado otros softwares de modelado o de modelos? Gracias. Esto pregunta Edwin Rincón. Bueno, pues la puedo contestar. Bueno, el proceso de aprendizaje de Blender y en general cualquier software de modelado 3D, pues sí tiene sus bases. Digamos que esto fue, digamos que partió de mi proyecto de grado, sino que en mi caso pues yo utilicé MakeHuman, que me brinda, no necesito usar el escáner a priori para realizar un rigging de un modelo humano digital completo. Entonces sí, la decisión de Blender surge más por lo que les decía, de que es un software gratuito, dentro del proceso de decidir, bueno, qué software podemos utilizar, pues hay una gran variedad, hay un mercado importante. Tenemos Maya, tenemos Rhino, tenemos muchas herramientas de modelado 3D y de animación, que realmente es lo que estábamos requiriendo. Tenemos también 3D Max, bueno, muchas herramientas, pero digamos que la única desventaja entre Blender y este tipo de softwares es que Blender es gratuito. Maya y los otros programas pues obviamente requieren de una licencia, requieren de pagar, bueno, ya sea una licencia trial, anual, tener una suscripción o simplemente pues pagar el programa completo. El caso es que representa un alto costo tanto para el estudiante como para la institución educativa. Entonces queríamos encaminarlo para que fuera asequible para cualquier aspirante o profesional de diseño industrial o de ergonomía o bueno, cualquiera que sea la profesión a la que requiere de hacer validaciones ergonómicas. Entonces digamos que encaminamos más la decisión en esos puntos. Gracias. Pues mira, hay una pregunta también de María Sofía Candelaria que nos pregunta cómo podríamos acceder a los estudiantes a los modelos una vez ustedes hayan finalizado el proyecto. Toda esa biblioteca que nos contabas de manos y de codos que está, digamos, abierto a un público pues general o estudiantes, o cómo podemos acceder a esos modelos digitales que han desarrollado ustedes. Sí, eso lo estamos pensando en estos momentos, pero sí, la idea es que se da acceso a toda la comunidad académica. Por ahora estamos pensando subir, digamos que no ya el rigging construido, o sea, ya la mano en la posición en plataformas como Sketchfab
Pero ya el rigging, ya pues estamos pensando dónde subir los modelos, pero pues si en el momento necesitan interactuar con ellos, con mucho gusto nosotros podemos compartirlos. O sea, nos pueden escribir al correo y yo puedo compartir algunos de ellos pues para que otras personas también los puedan probar. Listo, gracias. ¿Cómo fue? Ok, hay otras preguntas de Natalia, nuestra compañera de CoCrea. ¿Los modelos humanos solo se han desarrollado para extremidades superiores? ¿Piensan a futuro integrar cuerpos completos para validación ergonómica? Sí, en este momento solo estamos, por el alcance del proyecto, solo estamos pensando en manos hasta el codo. Ya hemos hecho algunos otros modelos con rodillas, con piernas, pero por ahora estamos centrados como en esta parte del cuerpo. Pero sí sería genial más adelante cómo integrar todo el cuerpo. Felipe Riveros nos pregunta, ¿es posible crear el modelo con el escáner fijo a pesar de ser manual y la parte a modelar ponerla en rotación en lugar de mover el escáner todo el tiempo? Esa es una pregunta también para nosotros, pero sí, porque digamos, pero sí, ¿tú qué dices, Estefan? Es muy buena pregunta, porque al principio sí pensamos muchísimo en cómo situar, y como les dije, tenía que ser un proceso muy rápido. Mira, que luego se nos ocurrió esa manera de hacer, pero ya habíamos escaneado casi la mitad de las manos, entonces dijimos, bueno, ya lo habíamos aprendido, pero es una buena idea la que propone, o sea, como el escáner fijo y uno rotar, aunque es que la persona tiene que estar muy quieta, porque pues con cualquier movimiento se nos dañaba totalmente pues la modelación. Entonces preferíamos como decirle a la persona, busca un punto fijo, quédate pues como en una posición totalmente neutral, pero no sé, ¿ustedes qué opinan? Esa es una muy buena pregunta, pero digamos que tenemos unos escáneres específicos para, digamos, escaneo del cuerpo humano, ¿sí? Por su precisión, por su alcance, por su también, digamos, portabilidad en cuanto a que la persona no se tenga que mover, sino esté quieta, y eso ayuda también a que sea mucho más fácil la captura de información. Nosotros siempre recomendamos un escáner portátil para escaneo humano, porque el escáner fijo pues va a capturar un límite, digamos, de entre 3 centímetros a 70 centímetros, ¿sí? Un objeto, y ese objeto lo vas a poner sobre una plataforma que va a empezar a girar. Un escáner de mesa como el escáner SE o SP, pues no va a capturar una persona completa y no va a tener un alcance ni una, digamos, optimización de la información como lo que hace un escáner portátil, ¿sí? Tenemos también, Natalia, si quieres complementarnos un poco más alrededor de esto, nosotros tenemos ya ejemplos específicos de personas que usan el escáner portátil para hacer procesos de forma muy rigurosa, obtener datos muy fieles a lo que, digamos, datos muy fieles, y eso nos ayuda también a tener una mayor confiabilidad. Si usamos un escáner que no es propicio, es posible que haya una, digamos, pues como no cuadre la información, y eso hace que pues el proyecto final no sea tan pues riguroso, y la obtención de información después haya que volver a replantear el tema del escaneo. Entonces, no sé, Natalia, si tú tengas alguna información adicional que quieras agregar sobre el escáner de mesa versus el escáner portátil, y si es posible que la persona gire en vez de que la persona que está obteniendo los datos gire. Sí, digamos que ya se han realizado como varias pruebas con el escáner portátil que se ha dejado sobre un trípode, y se ha realizado es que la persona se coloca sobre una silla o una plataforma y gira. Eso ya se ha realizado, pero a cuerpo completo. Sin embargo, es un poco, o sea, como que obtiene menor detalle en comparación a cómo necesitamos obtener para una mano. Entonces, mi recomendación, digamos, sí sería mejor mover el escáner, porque digamos en ese giro a lo mejor puede cambiar un poco la postura que se está requiriendo y se sobrepone el escaneo. Sí, digamos que lo más importante es que la persona a la que se vaya a escanear haya una, pues por lo menos una experiencia agradable en ser esta muestra, y no que tenga que hacer un montón de cosas para que
tengamos la información, ¿no? Es también eso. Y pues nada, los escáneres de mesa tienen una precisión menor a un escáner portátil y sobre todo es mucho más confiable en la información. No sé, hay otra pregunta, ¿es posible crear, eso ya, han explorado unir sus modelos con sistemas electrónicos para generar movimientos en el campo de la biónica? Eso lo pregunta Sara Hernández. Bueno, no lo habíamos pensado, pero sí, sí es una buena idea. Lo podemos seguir explorando. Es muy buena idea. Okay, Pero no, gracias. por el momento todavía no lo hemos explorado. Nos dice Ovidio Rincón, felicitaciones a Stephanie y Juan Sebastián por este proyecto. Una pregunta, si es al disponer de modelos digitales de 164 personas, ¿sería posible generar modelos por percentiles que agrupen o integren los datos obtenidos? Sí, Por nosotros ya empezamos a categorizar estas manos por percentiles femeninos, masculinos, 5, 50 y 95, tomando como referencia el ancho de cada una de las manos. Ok. Mm. ¿Y han desarrollado algún tipo de producto ya específico a partir de esta validación ergonómica de 164 manos? ¿Ya hay una materialización de ese producto? Por el momento les hemos hecho validaciones en nuestras clases de ergonomía aplicada, de las clases de pregrado que tenemos en la Universidad del Bosque. Pero esta es la etapa en la que ya vamos a iniciar la validación con productos. Ok, bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional para Juan Sebastián o también les queríamos contar pues que vamos a dejar grabada esta charla directamente en nuestro canal de YouTube. Para las personas que no pudieron conectarse pueden acceder de forma pues no en vivo sino, ¿cómo se llama el plugin para crear el esqueleto digital? Nos pregunta Freddy. Rigging Paint. El plugin se llama Rigify, que es Rigify. De igual manera, los plugins en las últimas versiones de Blender ya viene incluido en la instalación. Entonces simplemente es activar el plugin y ya lo pueden utilizar. Digamos que es la empresa que maneja Blender, pues ya le incluye en su paquete de plugins preinstalados al momento de hacer la instalación del programa. Creo que a partir de la versión 3.1 ya se puede utilizar sin necesidad de descargarlo de una fuente externa, simplemente instalando Blender ya lo obtiene. Ok, bueno, no sé si hay otra pregunta. Tú hablabas un poco como de la integración del escáner con el rigging para la comparación de un diseño universal, ¿no es cierto? Para incentivar pues la accesibilidad y tener, digamos, algún tipo de intervención para la población con movilidad reducida. Digamos, en ese sentido, yo quería como que me contaras un poco más qué tipo como de beneficios traería no solamente para esta población reducida, sino para, digamos, también, no sé, solucionar temas para personas sin discapacidad, pero que de pronto no tengan acceso a este tipo de validaciones. O sea, se puede crear un diseño universal a partir de cuántos modelos, realmente cómo se puede lograr a tener una solución muy precisa y cuántos modelos son los necesarios para llegar a ese diseño universal. Pues digamos que en ese ámbito de cómo podemos aplicar esto al diseño universal, a ese concepto que estamos manejando, lo estamos manejando, digamos que el proyecto está destinado en su primera fase, en estas fases, para el área académica, ¿sí? Entonces, parte al momento de querer uno, digamos, abordar una población, normalmente uno le toca a uno como estudiante a veces buscar a la población, ¿no? Ir a una fundación, pues, si conoce a alguien que tenga alguna discapacidad o algún tipo de restricción de movilidad o algún tipo de patología que mencionaba antes,
Entonces, digamos que al momento si podemos incentivar el uso del escáner, digamos, en un usuario que tenga alguna de estas patologías, ya estamos creando un banco de modelos humanos digitales. Y también es crear un poco esa sensibilidad, ¿sí? Porque pues no es un secreto que mucho del entorno que tenemos aquí y con el que todos compartimos y hacemos uso, no está destinado muchas veces para ese tipo de población. Entonces, crear una sensibilidad desde el campo de la educación y del área académica, creo que es una forma de incentivar también este concepto de diseño universal, de cómo podemos desde el pregrado, desde este tipo de clases, cómo podemos incentivar esa sensibilidad que muchas veces es la que nos falta al momento de querer intervenir o generar un impacto digamos que en la población. Entonces, digamos que queremos encaminarlo más a generación de sensibilidad, a generación digamos que en una primera fase de un banco de pronto de usuarios utilizando esta metodología de escaneado y rigging, para que en el momento, digamos que en unos años podamos tener un banco de manos, un banco de población con estas patologías y así podemos intervenirlas mucho más fácil, ¿sí? Para que, digamos que en estas fases pues es un poco la consecución de ese impacto, ¿sí? Porque pues ahorita estamos mostrando, digamos que el escaneado de manos pues que están completamente funcionales, algunos tendrán sus restricciones como lo explicábamos antes, que pues hay gente que tiene esguinces o gente que tiene este tipo de situaciones, pero no es nada como tan grave en ese sentido. Entonces si queremos que al momento de aplicarlo pues sea mucho más impactante. Hay una pregunta, gracias Sebastián, de Marta Sarabia que dice, ¿los controladores permiten identificar o detectar posibles incomodidades o molestias en los agarres? Bueno, nosotros enseguida les responde Juan también esa parte, pero también estamos haciendo como otro proyecto con otro software que se llama Houdini, que es para verificar las colisiones, ¿sí? O sea, que tenemos ya el producto modelado y con ellos ya podemos como decirles hasta este límite porque ya llegaste al producto y ahí podemos detectar algunas incomodidades y algunas molestias, pero ya pues con otra parte del proyecto. Por el momento los controladores se basan más como en la observación. No sé si Juan quieras complementar un poco. Sí, eso básicamente era lo que iba a decir, que pues es la observación, como veían los ejemplos, pues es un poco de como la interpretación de las mallas, ¿no? De cómo podemos identificar esa colisión a partir de la observación, pues porque Blender, sí, como lo decía mi compañera Stephanie, no tiene esa función de colisiones. Entonces, si se basa más en la observación, tenemos la ventaja de que las manos tienen sus restricciones articulares, entonces a partir de eso podemos tener un aproximado de cómo debe ser un buen agarre o de cómo el producto debe impactar en la mano del usuario. Entonces sí, es como más el ejercicio de observar y de analizar, que es un poco también como el entrenamiento que uno debe tener, ese como entrenar el ojo para poder tener una validación mucho más precisa al momento de hacer el diseño. Entonces sí, por ahora es la observación y estamos tratando de migrar a otro software que nos ayude con este tipo de colisiones para que sea mucho más precisa. Pero sí, el plus de usarlo en Blender es que podemos utilizar los límites articulares y podemos tener esa precisión a partir de la observación. Gracias, Juan Sebastián. Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo les quería recordar que todos los que participaron en esta charla, que pues fue una asistencia pues concurrida y agradecemos a todos y sobre todo a Stephanie y a Juan Sebastián por darnos este espacio y darnos la oportunidad de que puedan socializar este proyecto muy importante y muy interesante que puede servir como ejemplo y referente para otras personas que están en el campo de ergonomía. También les queremos decir que a partir de si tenemos una pequeña encuesta, si contestan la encuesta, les damos un bono de descuento para que puedan redimir en productos con Crea 3D. Les queremos contar que tenemos un ecosistema también de cursos,
tenemos cursos de impresión 3D, tenemos cursos de modelado con Blender y también de otro software como Mesh Mixer. Son cursos que están destinados o dirigidos a una audiencia principiante y digamos que también ya conoce de estos softwares para hacer modelado y otro tipo digamos, de proyectos en los que pueden combinar muy bien con el escáner. No sé si hay otra pregunta. No. No sé si hay más preguntas, Natalia, si tienes otra pregunta relacionada con la charla. No, todo ya está súper claro. Bueno, entonces, no siendo más, les recordamos, hay una próxima charla que viene el 27 de agosto, la era de la innovación industrial en el sector metalmecánica, plásticos y de automotor a través del uso de escáneres de metrología para que participen. Ya les dejamos el link en este chat. Y no sé si les va a llegar al correo para que contesten la encuesta y puedan ganar su bono. No siendo más, les queremos agradecer a todos por su asistencia, por su interés. Nuevamente, pues agradecerle a Stephanie y a Juan Sebastián, perdón. Y nada, pues quedamos atentos al desarrollo y la evolución del proyecto para que tengamos también como todo este testimonio que es muy útil para todos nosotros y los del campo. Entonces, gracias a todos. Listo, muchas gracias a todos, que estén bien. Muchas gracias.